Gloria a Dios, paz de Cristo, mis hermanos. Pues una vez más, siguiendo con este tema tan interesante de Hebreos capítulo 11, en el cual hemos subido ya 2 videos, dando una introducción, una breve introducción del capítulo 10. ¿Cómo llegamos al capítulo 11? Llegamos sabiendo que la fe es una fe no fingida, es una fe puesta en Dios, no es una fe de metafísica o de ideas que yo tengo, sino o una fe demoníaca, sino una fe, mis hermanos, puesta en el Dios Todopoderoso. Y bueno, con esto entramos al capítulo 11, en el verso 1, donde el autor menciona lo que es la fe. Es pues la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, él explica la fe. Más adelante va a poner ejemplos de personas que vivieron en fe, pero en este pequeño verso él está explicando lo que es la fe. La fe es pues lo que se espera, la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de lo que se está esperando, la seguridad de dónde estamos caminando. La fe no es la fe no tiene algo de duda, la fe no tiene una pizca de duda, mis hermanos, o de inseguridad. La fe es una certeza, es algo que creo, algo verdaderamente creo. Lo creo porque la palabra de Dios me lo dice, lo creo porque Dios es fiel, lo creo. Yo lo creo independientemente de lo que diga el mundo o las otras filosofías. Amén. Eso es la fe, la certeza, una seguridad de lo que yo estoy esperando, de dónde estoy caminando. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo que no has visto. Por ejemplo, no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, no hemos visto, mis hermanos, no vimos cuando lo crucificaron, no vimos cuando derramó su sangre, no vimos cuando resucitó, pero lo creemos. Eso es fe. No necesitamos ver para creer, hermanos. Me viene a la mente Tomás, cuando Tomás habla y menciona, que le dicen que ha resucitado el Señor Jesucristo, y él menciona y dice, si no viere sus manos y metiere mis dedos donde estaban sus clavos y metiere mi mano en su costado, no lo creo. No lo creo. Después, mi hermano, en unos días más adelante aparece el Señor Jesucristo y le dice, Tomás, mete tus dedos y mete tu mano en mi costado y cree, no seas incrédulo, cree. Y el Señor Jesucristo menciona y dice, bienaventurados los que no ven y creen. ¿Sí? Y eso somos nosotros, los cristianos. Lo que no hemos visto, les vuelvo a repetir, no vemos el Espíritu Santo, no vimos a Jesucristo, pero lo creemos. Y no lo dudamos. No es de que, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor eso es cierto, a lo mejor no es cierto. No, lo estamos creyendo. Ahora, recordemos esto, que nuestra fe no es ficticia, o nuestra fe, mis hermanos, no es una fe fundada en una idea de nosotros. Amén. Como alguien que puede decir, bueno, yo tengo fe que voy a llegar a los 100 años. Yo tengo fe que voy a tener un carro nuevo. Yo tengo fe que voy a tener una casa. Yo tengo fe. Esos son sueños que se tienen. Pero la fe se basa en creer en Jesucristo, en Dios. ¿Y qué es creer en Dios? Vivir en Él. Vivir para Él. Entregarle su vida. Entregar nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Nosotros, hermanos, servimos a un Dios vivo y lo servimos por fe. Amén. No es de que yo tenga que ver para servirlo. Nosotros servimos creyendo que lo que nosotros hacemos Él lo recibe. Cantamos, damos una alabanza creyendo que Dios la va a recibir. Oramos creyendo que Dios nos escucha. Esa es la fe. Una seguridad totalmente de creer o de estar firme en Dios, en Jesucristo. Amén, mis hermanos. Y así lo explica. Y a lo mejor, mis hermanos, no lo presenta muy largo el punto de
este versículo, ¿qué es la fe? Simplemente dice unas pocas palabras. ¿Qué es la fe? Pues es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y entonces viene a explicar o a dar ejemplos, mis hermanos, lo que es la fe. Y el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio todos los antiguos por la fe. Hablamos en este capítulo se habla de varios personajes, y la Biblia del Antiguo Testamento habla de varios personajes, mis hermanos, que vivieron en fe, que vivieron en fidelidad a Dios, y por lo tanto, mis hermanos, se sigue hablando de ellos. Amén. Y dice que la fe lleva a estas personas a tener el buen testimonio de los antiguos. Y entra en el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una persona que tiene fe, mis hermanos, no duda ni tantito el saber, el decir que Jesucristo hizo los cielos y la tierra, que Él formó el universo. Una persona que tiene fe no es una persona que cree que había algo existente antes de que Dios hiciera el universo. La fe nos lleva a entender que el universo fue hecho por la palabra de Dios y no había ningún elemento existente. No había ningún elemento existente en donde empezó la creación. Dios, mis hermanos, empezó de la nada. Dios, la primera vez que se menciona que Dios habla es en el Génesis capítulo 1, en el verso 3, cuando dice, y dijo Dios. Es la primera vez que dice que Dios habla. En el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y dice el 3, y dijo Dios sea la luz. O sea, la primera palabra que menciona la Biblia, que dijo Dios, que menciona la Biblia, no es que lo haya hecho, sino que la Biblia lo menciona, es que Dios dijo sea la luz, y la luz fue creada. No cabe duda, mis hermanos, que eso pasó, y lo creemos. Eso es la fe. Aquella persona que tiene fe no duda ni piensa, ¿realmente lo hizo? ¿Realmente fue así o fue de otra manera? La fe es la que nos lleva a tener esa certeza, a afirmarlo. La fe es la que nos lleva a defender la palabra de Dios en la cuestión en cuestión de la creación del mundo, en la creación del mundo, la creación del universo. Amén. Porque nos menciona, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, del modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, mis hermanos, la fe nos lleva a eso, a entender o a aceptar la palabra de Dios. Amén. Y sigue mencionando, porque viene el primer personaje del Antiguo Testamento, el primer personaje de este capítulo, mis hermanos, y también el primer mártir en la Biblia, y habla de habla de Abel. Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Pero por qué lo ofreció? Por la fe, por la fidelidad, por caminar con Dios. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Mis hermanos, no cabe duda que Adán es el primero que se le conoce como el justo, el primer hombre conocido como justo. Habla, mis hermanos, Mateo 23:35, y dice que él es justo. Aquí en esta palabra, en este verso capítulo 4, nos menciona que Abel era justo, ¿sí? Y que el testimonio habla de él. Resulta, mis hermanos, que se ha tenido varios pensamientos de por qué Dios ofrece la ofrenda de de Abel, y no ofrece la ofrenda por qué Dios recibe bien la ofrenda de Abel y no recibe bien la ofrenda de Caín. Y se ha hablado varios temas de eso, mis hermanos, en los cuales
Puedo mencionar que se habla de que porque el sacrificio de Adán derramó sangre y el sacrificio de Abel, perdón, derramó sangre y el de Caín no. Se habla también de que a Abel le fue dado una revelación que debería de matar a algo inocente. Se hablan de varios puntos, hermanos, pero bueno, vamos a verlo textualmente y en su contexto. Amén. Para no salirnos de contexto. ¿Por qué Dios recibe la ofrenda de Abel y no la de Caín? Fíjese lo que dice, vamos a leerlo con cuidado, mis hermanos, y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Amén. De que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Por qué mata Caín a Abel? Dice la palabra de Dios que Caín era del maligno y que sus obras eran malas. Y dice, mis hermanos, la palabra de Dios que las obras de Abel eran buenas. Quiero leer, mis hermanos, una cita bíblica que se encuentra en el libro, en la carta de primera de Juan, en el capítulo 3, mis hermanos, en el verso 12, donde menciona, mis hermanos, estas palabras. Fíjese lo que dice. Si usted tiene su Biblia, puede leer ahí conmigo, pausar y leer. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Fíjese lo que dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiere decir que las obras de Abel, hermanos, eran justas y las de Caín eran malas. La vida de Abel, mis hermanos, caminaba en temor a Dios. La vida de Abel caminaba en justicia. La vida de Abel caminaba, mi hermano, deseando agradar a Dios, y la vida de Caín no. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que cuando Abel presenta la ofrenda, mis hermanos, con una actitud correcta, entonces, mis hermanos, Dios recibe su ofrenda. No recibe la ofrenda, mis hermanos, porque el becerro era más gordo o porque el becerro estaba más bonito. Recibe la ofrenda, mi hermano, porque la vida de Abel, mis hermanos, era una vida justa, la cual Dios se agradaba de esa vida, y como Dios se agradaba de esa vida, hermanos, entonces Dios recibe esa ofrenda. Yo no quiero decir que la ofrenda fue lo primero que se le ocurrió a Abel, no, sino que como su vida era justa, mi hermano, él presentó algo justo delante del Señor. Hay ocasiones, mis hermanos, que la persona piensa que puede vivir descarriadamente, puede vivir, mi hermano, como una vida desordenada o en pecado, y llegar a la iglesia, mi hermano, ofrecerle una ofrenda a Dios, una ofrenda, un canto, o una música, o hasta una predicación, mi hermano, muy elocuente, en lo cual la iglesia puede admirar y puede decir: qué bonita predicación. Sí, pero no es esa ofrenda lo que Dios agrada, o una ofrenda monetaria. No es esa ofrenda lo que Dios se agrada, sino de la vida de la persona. Adán vivió en fe, pero fe, mis hermanos, quiere decir vivir temeroso de Dios, vivir en fidelidad a Dios, vivir bajo los principios de Dios. Entendemos que no había ley, entendemos que no había escritura, pero había conciencia. Y dice la palabra de Dios que es por la conciencia por la cual van a ser juzgados. Desde un principio el hombre tuvo conciencia, y el hombre sabía dirigirse correctamente a Dios. Eso es Adán. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esto nos lleva a animarnos, a que no importa cómo esté viviendo su hermano, a que no importa las cosas que estén haciendo su hermano, si el hermano o la persona está viviendo de un modo equivocado, está bien, es su decisión, pero nosotros podemos, mi hermano, tomar la decisión de Abel. Estamos hablando de que Caín era hermano de Abel, pero aún así, hermano, Abel no permitió que Caín lo induciera o lo convenciera de vivir una vida desordenada. Él sabía que él tenía que vivir una vida de fe.
Hay ocasiones, mis hermanos, que nosotros conocemos personas que nos queremos comparar a ellos y decir, ¿por qué él lo hace y yo no? Bueno, tal vez él lo hace porque no tiene temor de Dios, tal vez lo hace porque vive en pecado, tal vez lo hace porque no tiene una relación con Dios, yo no lo sé. Pero vivir en fe, mis hermanos, es vivir creyendo que la voluntad de Dios es perfecta, vivir creyendo que la voluntad de Dios es verdadera. Y entonces, por ahí camino, por ahí camino. Una persona que vive en desobediencia no está viviendo en fe. Una persona que vive pecando no está viviendo en fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abel recibió Dios su ofrenda porque sus obras eran justas, porque caminaba en fidelidad a Él. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante en con este estudio de Hebreos capítulo 11. Dios los bendiga.